Y desde que ven el niño que está orinando un poco más frecuente o que se levanta de noche, o un niño que ya no se hacía pipí en la cama y que se comienza a hacer pipí en la cama, que es un signo que podemos ver, graduarse Ultra Plus, triple A, no, eso no es Eso lo necesario, hemos hablado. ni garantiza tampoco el Que éxito de vaya a ser nadie, eso no feliz. sirve. Vuelvo y te digo, si yo voy al supermercado y yo escucho que el yogur griego es mejor que el yogur tradicional, y yo veo yogur griego, yo el primero que vea y que se acomode a mi bolsillo es el que me voy a llevar. Sí. El tema es que ese yogur, que es también procesado, Hola, bienvenidos de nuevo a La Guarida Podcast y hoy tengo una invitada muy especial, no solo para que suenen como clichés, sino porque viene a iluminarnos a todas. Es la única mujer a la que todas las mujeres le caemos atrás y es la única mujer a la que llamamos, mira, y estamos ahí detrás de ella como si fuese un hombre, la que nos tiende la mano, la que nos saca de duda, porque si hay algo que no está escrito, es como ser mamá, lo digo yo, que tengo 3 hijos, uno de 21, uno de 13 y la de 3, y aún así le escribo ante cualquier duda. Aquí tenemos a Carmen Adonis, endocrinóloga, quien viene a iluminarnos en este mar de dudas e informaciones que hay que desinforman. Hola, Carmen. hola Luisa, para mí un gusto estar aquí, de verdad que sí, y ser parte de La Guarida. Ah, La Guarida Podcast. Eso está maravilloso, el nombre me encanta, de verdad. Sí, verdad, es Un que La placer y Guarida a tu es orden para siempre. para todo. Para Carmen lo que a mí necesite. me coge, bueno, yo no sé a ustedes, a las pacientes, pero Carmen a mí me coge el teléfono siempre. Y si no me lo coge, contesta al ratito, porque igual yo tengo mis dudas y tengo mis inquietudes y aunque ya uno lo haya hecho tantas veces, siempre es diferente y siempre está el temor porque los hijos son el tesoro más preciado de uno. Y cada uno es tan particular, ¿verdad? Sí, todos son tan diferentes. Miro para allá que llegó mi esposo. Les cuento que por casualidad de la vida, bueno, no es casualidad, el esposo de Carmen también es pediatra. Carmen es pediatra endocrinóloga y él es pediatra neumólogo. Una vez mi esposo fue a llevar a Cristian, a nuestro hijo mediano, a consulta y estaba tan mal tosiendo que el doctor, que era Alcedo en ese momento, salió y le dijo a Brian, ven, éntralo, delante de todos los pacientes que estaban ahí, porque la tos era muy aguda. Pues resulta que compartíamos que nuestros hijos, el hijo de ellos y nuestro hijo mediano, eran amigos y compartían en el colegio y nosotros no lo sabíamos. Entonces, nada, Carmen se jodió porque me tiene a mí. Y yo dije, ay, pediatra, esta es mi amiga y la tengo aquí. Entonces, vine a aclarar todas esas dudas, a contar un poquito de la experiencia de lo que yo como mamá vivo ahora, después de los 40, con una niña de 3 años, donde todo ha cambiado, pero en realidad no ha cambiado, porque la buena alimentación, los hábitos, las rutinas siguen siendo la forma de educar, pero me quiero contarle de cosas que me han pasado, que me han chocado y que yo digo, bueno, vamos a aclarar para informar. La primera es, Carmen, que dentro de las redes sociales tuve un reguero de información de madres que no dudo que tengan buena intención de informar, de transmitir su conocimiento, compartir sus experiencias, pero cuando yo veo esta lonchera llena de frutas, que las frutas bien son buenas, pero un cóctel de frutas es mucho azúcar, baja en proteína o altas en carbohidratos, yo digo, o se ven bonitas, y yo digo, pero ella no sabe que el guineo se oxida, que la manzana no siempre se va a ver así, que no se corta, que hay que priorizar otros alimentos o hacer un balance. Eso fue con el tema de las redes, pero en estos días, en un cumpleaños, estábamos hablando del horario, de que los niños llegan tarde al colegio, porque llegan tarde, y yo digo, ay, Valeria llega tarde cuando no desayuna rápido. Lo cierto es que no todos los días los niños tienen el mismo ánimo para comer, ¿verdad? Y es una lucha. Y las madres se quedan mirándome y me dicen, ¿tú le das desayuno para llevarla al colegio? Y yo, sí, antes se lleva con su desayuno. Y aunque el colegio tiene dentro de su oferta
merienda, yo prefiero enviarle yo la que yo sé que ella se va a comer, como una manera de asegurar que se lo comió. Y me dicen, no, yo no le envío desayuno, ellos no desayunan, o yo no se comen un yogur, o yo le doy un guineo, y ya, como algo normal. Luego, con un amigo, me dice, ¿a qué hora se levanta Valeria? Y yo, bueno, ella se levanta a las 7, ¿y a qué hora entra al colegio? Y a las 8, a veces llegamos a las 8:15, le digo. Y me dice, ¿y por qué? Digo, bueno, depende de cómo ella vaya en el desayuno. Eso me ocurrió todo en un lapso de 10 días. Me dice, no, ellos tienen 3 hijos. Uno desayuna, el otro desayuna a veces y el otro no desayuna. Carmen, ¿esto es normal? Cuando nosotras, porque sé también que contigo fue así, íbamos creciendo, con mi hijo mayor pasó, con el mediano también, el desayuno era parte vital y obligatoria, no una elección, sino que usted desayune y hasta que no se desayuna, usted no se va, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora? Mira, Luisa, la verdad es que estamos teniendo, yo creo que puede ser la prisa, puede ser tanta información, porque estamos sobreinformados, pero a la vez desinformados, ¿verdad? Y hemos desaprendido buenas costumbres que habíamos mantenido en el tiempo y hemos adoptado costumbres que no son saludables. El desayuno es importantísimo, de hecho es la primera comida que hace el niño y debe ser lo más temprano que se puede. Lo ideal es que a las 8 de la mañana, como mucho, el niño ya esté desayunado, porque tomando en cuenta que un niño de 3 años, voy a decir de 2 años, 5 años, 7 años, 10 años, que cenó a las 7, 8 de la noche, que es la hora más o menos, a las 10 de la mañana, que es la merienda en el colegio, estamos hablando de que ese niño tiene 14 horas de ayuno y no tiene una reserva en el hígado suficiente para compensar toda esa glucosa que se necesita para jugar, para pensar, hasta para moverte. Nuestro cerebro no funciona sin glucosa. El desayuno, que es desde que rompí con el ayuno, es la primera comida y debe ser obligatoria en los niños. Esa tendencia que hay ahora, y pienso que está muy generalizado con estas tendencias de los ayunos prolongados y estas dietas de ayuno para bajar de peso, hemos normalizado el que los adultos no se desayunen y mientras más tarde logren llegar sin desayunarse, tenemos la concepción de que estamos siendo más saludables. Eso no aplica para los niños. Todo niño debe llegar a la escuela bien desayunado, no solo con un yogur o con un jugo o una galleta. Es un desayuno completo que incluya proteínas, la cantidad de carbohidratos que deberían ser complejos, no carbohidratos simples. Procesados. Procesado y ultraprocesado menos. Y pues alguna porción de fruta, un lácteo si es posible, pero como parte de un batido, si no me da tiempo, con un vívere, un huevo hervido, algo pero completo. O sea, es que en la escuela lo que se hace es una merienda e idealmente uno debería mandar la merienda a la escuela porque estamos teniendo muchas enfermedades metabólicas que están asociadas con estos malos hábitos alimentarios. Y muchas veces también nos llegan pacientes a la consulta que han tenido desmayos en la escuela, que han estado experimentando mareos, síntomas tipo glicemia. Y cuando tú investigas es que el niño ya tiene 14, 15, 13 horas sin desayunar y por supuesto que va a tener un evento de este tipo porque no tienen la capacidad de aguantar tanto. Entonces, no es una práctica saludable, no es una práctica adecuada y deberíamos garantizar que esa comida, que es la primera, sea maravillosa, que sea completa, que sea saludable, que tenga todos los grupos de alimentos y no se debe ir el niño hasta que no se la acabe. Eso debería ser una norma en cada familia, o sea, que no lo podemos normalizar porque no lo es. ¿Y qué tan fácil es? O sea, es fácil. Los víveres, un huevo sancochado. O disponible por lo menos, ¿verdad? Sí, no, y que es asequible. O sea, sí. Un plátano maduro, un purecito de papa, una avenita, un huevito. Si tiene temas, porque hay creencias, por ejemplo, en el caso mío, yo le doy 2 huevitos a Valeria, uno con la yema, otro sin la yema, asegurándome que tenga una ingesta apropiada de proteína, un yogur, y tampoco es este reguero de merienda, porque si ella desayunó, un guineo como que sostiene, ¿no? Lo que pasa es que la merienda es un tentempié, un aguántame hasta que llegue la comida. Entonces pasa que a veces el niño se va sin desayunar, lleva una merienda muy copiosa
Y la merienda cuando llega a la casa no ha digerido todo lo que se comió, entonces ya no quiere hacer el almuerzo. Mueve el almuerzo y se van moviendo las comidas y el niño no va teniendo un orden, que es muy importante, sobre todo cuando llegamos a la adolescencia y a la adultez, tener una estructura en la comida, porque la comida debe ser estructurada. Mi cuerpo tiene un ritmo, un ciclo, que va, lo que le llaman el ritmo circadiano, pero también hay un ritmo para las comidas. Yo recuerdo que cuando a las 12 en La Vega sonaba era una sirena, Ajá. o sea, yo no tenía reloj, pero a mí me daba hambre esa hora, porque ya mi cerebro estaba condicionado que esa era la hora del almuerzo. Pero además lo asociaba. exacto, nos ayuda a que los pacientes no tengan tanta compulsión con la comida. Cuando le damos una estructura al niño, cuando él se levanta y sabe que va a desayunar, a veces no quiere porque le cae mal, porque el niño, pero es hacer el hábito. Y ese hábito debe comenzar desde la lactación, que es a los 6 meses. Tú tienes que comenzar a sentar al niño en la mesa, en su silla. Tú no puedes alimentar al niño corriendo, persiguiéndolo, con una pantalla en el frente a la televisión. O sea, tú lo pones en su mesa, con la silla, y si no tienes una silla, porque hay quien no la tiene, bueno, pero sentado a tu lado, pero que sepa que es parte del ritual de la comida, porque lo que pasa es que hemos perdido el ritual. Todo el mundo come por su lado, nadie come al mismo tiempo por la vida que llevamos y se va perdiendo esto. Pero desde que el niño está pequeño debe involucrarse en las comidas y debe enseñarse a llegar a la escuela ya bien desayunado, que ya después de ahí todo lo que venga no pasa nada, porque ya yo estoy resuelta, por lo menos en ese sentido. Y esta parte de la alimentación influye, corrígeme si me equivoco, en el rendimiento del niño, en la parte académica, en el crecimiento, en si tiene sueño, cansancio, porque no tiene las energías. La energía, pero por supuesto, porque es que el desayuno te repara. O sea, o no te repara, pero te da la energía para tú tener lo que venga en lo adelante, tú tener la fuerza, la energía y tu cerebro haber recibido la cantidad de glucosa. El cerebro no funciona sin glucosa y cuando yo me mareo, cuando tengo hambre, es una señal de mi cerebro de, oye, busca azúcar, que estoy mal. Dame gasolina. Exacto, dame gasolina. Y yo digo azúcar, pero no es azúcar No, literal, azúcar, sino exactamente. energía, porque la verdad es que el cerebro lo recibe en forma de glucosa, pero necesitamos energía. Entonces, un niño que no se desayuna, por supuesto que va a pensar más lento y que va a estar más agotado y que va a estar con menos concentración. Y el crecimiento también. Yo he visto muchísimos casos de Cristian, que es altísimo, me dice, mira, pero fulano no crece, el mío no aumenta. Y yo le digo, bueno, es que Cristian se alimenta muy bien. Nosotros entendemos que parte de, porque tampoco es que medimos 6 pies papá y mamá, pero el muchachito ha salido alto y es más fácil mantenerlo de juguete y ropa que de alimento, porque come muy bien. Entonces, esa parte influye y eso nos acarrea entonces enfermedades que son irreversibles o pueden ser irreversibles en algunos casos. Me pasó con un vecino, alguien muy cercano, a quien le pedí permiso, claro, para comentar su caso, porque creo que nos puede pasar a cualquiera y es algo que tú no te lo estás esperando porque supuestamente todo va bien. Y solemos asociar el azúcar a gordura. Y que si tengo el colesterol alto, también soy gordo. Y no. Bueno, pues su hija pesaba 89 libras. De repente empezó a bajar. Ellos entendieron que era parte del proceso de crecer, de que ya me estoy desarrollando. En la pubertad. De la pubertad. Bajó 14 libras en 3 meses. La única alerta que a ellos le daban, el azúcar salió, ¿cómo se llama la prueba del azúcar? Glicemia. La glicemia le salió en 300 y pico. Descubrieron que la niña tenía diabetes tipo 1. Y yo le dije, pero ¿hubo alguna señal que le diera a usted esa voz de alerta para uno tomar como cartas en el asunto? Porque es que la verdad es que tú no te lo estás esperando. Nadie está esperando que te va a pasar a ti algo así. Y corrígeme si me equivoco, la diabetes no se cura. Tú tienes que vivir con ella. La niña ya aprendió con 10 añitos a inyectarse ella misma y tiene que tener una dieta. Él me comentaba que lo único diferente que pasaba en toda su alimentación era que cuando ella comía chocolate, lo vomitaba. Pero que ellos como padres entendían que eso era indigestión, que era que me cayó mal, nunca como una alerta de que hay un caso.
¿Y qué caso? Sí, muy triste. Mira, ¿Esto por qué pasa? primero te voy a hablar de lo del crecimiento y la alimentación, porque lo mencionaste y eso es Sí. muy importante. Y eso afecta en la parte hormonal también. En todo. Yo a veces le comento a los pacientes cuando me hablan del crecimiento y veo que tienen un peso comprometido, y yo les digo siempre que Perdón, el peso comprometido se refiere tanto a sobrepeso como a en bajo este peso. caso bajo peso. Ok. Y yo les digo siempre a los pacientes que el crecer es una función de lujo. O sea, eso no sirve para nada en el sentido de para tu supervivencia. O sea, si tú eres chiquito, estás vivo como si tú eres alto. No es lo mismo como que te falle el pulmón, el riñón, el hígado, el cerebro. No, no, no. O sea, el crecimiento es una función que se considera de lujo y así la describen algunos libros, una función de lujo. Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo es tan sabio que él sabe que esa función es de lujo. Entonces, si yo no tengo un buen aporte de nutrimentos, yo no voy a gastar energía en algo que es de lujo. Porque si yo no tengo dinero, yo no me voy a comprar una cartera cara, yo voy a comprar la compra del supermercado, pago la luz, pago la renta, cosas básicas. El cuerpo discrimina igual. O sea, tengo pobre aporte, entonces yo voy a gastar en lo que más importa. Y comienzo con mi cerebro y mi corazón, que son vitales, ¿verdad? Y ya luego todo el que sigue. Y lo que pueda quedar de energía, entonces lo gasto en el crecimiento. Por eso un niño malnutrido sería extraño que tuviera un buen crecimiento. Okay. Entonces, crecer amerita una nutrición adecuada, que incluya todos los grupos de alimento y una estructura buena en ese sentido. Por otro lado, la nutrición en exceso, y a veces no en exceso, porque hay pacientes, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, no necesariamente tú tienes que tener obesidad ni sobrepeso, de hecho casi siempre son niños normopeso, pero hay que tener como, o lo que se cree que hay es un detonante. Entonces, el consumo excesivo de azúcar, aunque no es la causa per se de la diabetes tipo 1, pero puede adelantar el debut de un paciente, ¿verdad? Si tengo una dieta que es muy inflamatoria, es una enfermedad que es autoinmune y entonces más rápido puedo desarrollar, ¿verdad? O expresar esa autoinmunidad. Porque yo puedo nacer con la tendencia a desarrollar la diabetes tipo 1, pero nunca, o tener los anticuerpos o la tendencia a que se positivicen mis anticuerpos contra mis células pancreáticas, pero llevar una vida equilibrada y postergar ese debut lo más que se pueda también. Eso se ha investigado. Sin embargo, los niños con diabetes mellitus tipo 1 y ahora niños con diabetes mellitus tipo 2, que yo puedo decir que cuando hice mi especialidad eran muy pocos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que veíamos. Sin embargo, ahora te llega un paciente y tú estás en el dilema de si es tipo 1 o tipo 2. Porque ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la diabetes tipo 1 lo que pasa es que las células pancreáticas fallan, se te agotan, ya no te quedan islotes, que se llaman así, islotes de Langerhans, son las células que producen insulina. Entonces, la diabetes tipo 1, por lo general, cuando el niño debuta con diabetes, más del 80% de esas células ya se han agotado. Por eso yo puedo tener hasta un año en el proceso sin darme cuenta, y ya cuando me doy cuenta es cuando ya tengo más de un 80% de la masa de células productoras de insulina que ya se agotaron. O sea que para que los resultados de esa niña fueran tan altos era porque ya eso llevaba un tiempo Tenía un desarrollándose. tiempo para tener esa glicemia, sí, debía tener varias semanas ya donde se había agotado o más de un mes. Generalmente no más de 45 días, 2 meses, no, porque en la diabetes tipo 1 el debut es muy, le decimos debut a cuando comienzan las manifestaciones. Que son cansancio. Debilidad. Le decimos la 4P, pérdida de peso, la poliuria es que estoy orinando mucho, me levanto de noche a hacer dijo pipí. El papá, sí. La polidipsia, orino mucho y por supuesto tengo mucha sed y todo el tiempo quiero comer. Hay un tiempo donde hay polifagia, la polifagia es que tengo mucha hambre y entonces como estoy perdiendo energía por la orina, bebo mucha agua, pero también como mucho. Y ya luego lo que me queda es la pérdida de peso, porque como mucho, pero orino mucho y en esa orina se me va mucho azúcar. Como se me ve el azúcar por la orina, no tengo energía para llevar a las células y entonces comienzo a utilizar el azúcar de los músculos y el azúcar de la grasa. Y entonces ahí es cuando comienzo a perder el peso. Y pues la debilidad, el cansancio, muchas veces los niños ya al final comienzan a presentar dolor estomacal, dolor abdominal, vómitos, mareos, que es cuando por lo general llegan ya a la emergencia. Hay pacientes que llegan muy temprano porque son pacientes que, por ejemplo, tienen un procedimiento, le van a hacer una cirugía y entonces le mandan a hacer análisis de rutina y
nos encontramos con que tiene la glicemia elevada y nadie está contando con eso. Se comienza una investigación y ahí vemos que el paciente ya tiene criterios para diabetes, pero no está descompensado. Y no está descompensado porque se hizo un diagnóstico generalmente fortuito muy temprano. Pasa algo, Luisa, también, es que, por ejemplo, si en la familia hay otra persona con diabetes, está muy pendiente del comportamiento de los demás miembros. Y desde que ven el niño que está orinando un poco más frecuente o que se levanta de noche, o un niño que ya no se hacía pipí en la cama y que se comienza a hacer pipí en la cama, que es un signo que podemos ver, o lo ven con demasiada sed, o que cuando orinan en algún sitio y caen gotitas de orina, vienen las hormiguitas a Porque comer. hay azúcar en la pipí. Porque hay azúcar en la pipí. Oh. Y hay padres que son tan, vamos a decir, yo no voy a decir la palabra intenso, pero que saben tanto del proceso, que la prueban y se está orinata dulce y salen, y así mismo y dicen Yo algo. fuera uno de esos padres. Exacto, dicen, cuando ven la orina en la pipí, dicen, espérate. Yo Y fuera uno de salen esos padres. y llegan con la glicemia, con la hemoglobina glicosilada y con la orina, porque ya ellos han vivido el proceso y saben lo que dicen, doctor, este muchacho está con diabetes. O sea, que hacen los padres el diagnóstico. Pero es que yo creo que lo estamos haciendo todo mal, Carmen. Mira, en estos días estábamos en el Mirador. Cristian tenía una competencia de ciclismo. Y eran las 8 de la mañana. Y una mamá que estaba apoyando a su esposo, que está en ciclismo, hago toda esta mención porque las personas que estamos en deporte es porque sabemos los beneficios del deporte y uno tiene como un poquito más de educación. Y yo veo, uno tiene una neverita donde hay agua, donde hay electrolitos para tomar, para rehidratarse, pasarle a los ciclistas cuando van corriendo. Y ella saca este refresco. Y le da una masita y el refresco al muchachito, mira. Y eran las 8 de la mañana y yo estaba loca por decirle algo, pero también estamos en una época de mucha sensibilidad donde tu comentario se puede malinterpretar de que tú te estás metiendo con mi muchacho, pero yo tengo 3. Yo recuerdo que le dije una vez a una señora que me estaba diciendo la forma en la que ella lo hacía, metiéndole azúcar al chocolate. Sabes que el chocolate con pan es como el desayuno típico de nosotros. Vamos a meterle 2 huevitos, que no está mal, pan con chocolate, los huevitos, ¿verdad? Para compensar. Yo le digo, pero es que no se le echa azúcar. Yo tengo 30 años echándole azúcar. Yo le digo, usted tiene 30 años haciéndolo mal, porque uno siempre da por sentado que uno lo está haciendo bien y no se deja guiar. Entonces, vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a investigar, porque así como tenemos el celular a mano para buscar información de cualquier cosa, también podemos buscar esa información para no llegar hasta este punto. ¿Qué implica, Carmen, la vida de un niño con diabetes? O sea, ¿cómo es la vida de un niño con diabetes? Porque el papá me mandó los resultados y todo. Quiero decir que él estaba muy empeñado en compartir esa información para que a otros papás que ya con esas alertas que tú nos has compartido, digan, espérate, pero yo puedo identificar que esto no está bien porque fulanito, Juan, está orinando más, está más cansado, me ha bajado de peso, tiene más sed. Entonces, ¿cómo es la vida? Mira, la verdad es que el diagnóstico de diabetes es difícil de dárselo a los padres porque nadie está esperando ese diagnóstico, sobre todo si en la familia no hay nadie con diabetes. Y cuando hay alguien con diabetes, peor, porque se está la culpa de que si es por mí, que entonces el niño tiene diabetes. O sea, y tú lo ves diciendo, no, en mi familia no hay nadie con diabetes. Y la otra, bueno, en mi familia mi abuela tiene. Pero la verdad es que en el caso de la diabetes tipo 1 ni siquiera hay una asociación familiar, a menos que sean los padres los que tengan. Pero yo siempre digo que es un golpe muy duro, porque no se cura. El problema de la diabetes es la palabra no se cura para siempre. Y la segunda palabra son inyecciones. Entonces, el no tener un mecanismo de administración del medicamento que no incluya ampollas, como decimos, digamos, popularmente. Donde todo el mundo asocia la puya con dolor, con miedo, con susto, sobre todo en los niños, porque hay quienes todavía asustan a los niños. Cómete esa comida, si no le digo a la doctora que te ponga una puya. Y luego llega el niño al consultorio histérico y no sabe nadie por qué, pero es que ya viene el pobre imaginándose que tú vas a estar ahí con la puya, ¿verdad?, disponible. La mala. Entonces, implica un estrés muy grande para la familia, para todo el medio, pero sobre todo para el paciente, que es el que tiene que cambiar su estilo de vida. Y si es un niño que estaba abierto a comer mucha comida chatarra, industrializada, beber refrescos, jugos,
que decimos, lo primero que tenemos que cancelar son las bebidas azucaradas, todas. Vamos a tomar agua. Pero hasta los adultos deberíamos de hacerlo. Sí, pero que el golpe fuerte para el niño es decirte, no puedes consumir ese tipo de bebidas. Entonces, y más nosotros que tenemos tantas bebidas que son engañosas, que te dicen sin azúcar, y luego en letras en miniatura dice abajo añadida, que casi tienes que poner una lupa, y que los pacientes creen que de verdad se lo pueden tomar porque dice sin azúcar. Entonces, el cambio en el estilo de vida incluye la alimentación que cambia, que tiene que hacer ejercicio, que se tiene que medir la glicemia. Ahora están los sensores que disminuyen los piquetes en los dedos, pero no todos tienen acceso. Ahí quería llegar. Él tiene una máquina que le avisa semanalmente cómo están los índices de glicemia en la niña. Sí. ¿Es costoso? Hay diferentes, se ha abierto mucho. Inicialmente era muy costoso porque estaba muy limitada la tecnología. Ahora hay más opciones. Los chinos, como siempre, han traído las versiones, ¿verdad? Económicas. Más económicas. Si uno suma lo que cuestan las glucometrías diarias, ¿verdad? Es más o menos parecido. Pero no son o sea, no todo el mundo tiene la disponibilidad porque hay que cambiarlo cada 14 días y eso tiene un valor y un costo. En las glucometrías, la diferencia es que yo puedo decidir hacerle las glucometrías solo 1 o 2 veces al día y voy a ahorrar un poco más de dinero. Pero ese cambio en tener que pincharse, la alimentación, el patrón de sueño, el que me tengo que levantar como padre de madrugada a verificar que mi hijo no tenga hipoglicemia. Si hay padres que les ha tocado ver a sus hijos convulsionar por una hipoglicemia secundaria a la diabetes, al tratamiento de la diabetes, y te dicen, doctora, es que ya yo perdí la paz, es que yo nunca duermo, es que yo paso la noche entera que uno vive en susto. En el susto, y eso te cambia el estilo también, porque ya nada es como fue antes. O sea, el niño cumple años y hay que hacer un aparataje para tú buscar un pastel que lo hagan con otro tipo de azúcar, que no sea el azúcar tradicional, o que el niño va a un cumpleaños y que está... Y no puede comer entonces nada. Entonces los cumpleaños lamentablemente ya no son bolsitas, son macutos que le dan de dulces, bolsas gigantes, y dan el pastel, y dan el refresco, y la gelatina, y dan el helado, y dan tantas cosas. El algodón de azúcar. El algodón de azúcar, o sea... Es como una orgía. Que los muchachitos salen dinámico. Entonces, el niño que tiene diabetes, hay muchos padres que dicen, doctora, yo mejor no lo voy a llevar. Yo les digo, mire, usted le lleva su bolsa con las cosas que él puede, porque tenemos que educarlo, porque si él no se expone a esto, el día que tenga la oportunidad no vas a manejarlo tampoco. Entonces, tenemos que, la educación incluye... Perdón, eso también lo va a desvincular de una vida social. Sí. O sea, te va a afectar en otras áreas, en compartir con tus amigos, el desarrollo socioemocional, el ser feliz. Porque no hay forma de aislar el niño, o sea, que el niño le va a tocar, porque es que hay una mamá que decidió que no lo va a hacer en un lugar, lo va a hacer en el curso. Es como los niños llegando, Carmen, a ese punto que tienen intolerancia a la lactosa, al gluten, que son alérgicos a la leche, y tú dices, Dios mío, no puede consumir, al huevo, que muchísimos alimentos lo tienen. Entonces, tú no y las alergias, que me cambio de la diabetes a las alergias, que también son enfermedades del sistema inmunológico, ¿verdad? Cada día crecen más, o sea, es que es una cosa increíble. Tú mandas a un paciente porque no gana peso, donde el alergólogo, para que te le haga un panel, y viene con 15 alimentos que reaccionan. Pero yo te voy a hacer un cuento. El grande mío estornudaba por todo. Y cuando porque los alergólogos tienen los juegos pesados, esos análisis son pesados. Oye, cambia la sábana, la cama, el colchón, que compra uno especial, las cortinas. Y yo le dije, ¿usted sabe qué? Mire, yo nunca lo he visto estornudando al lado de la cortina. Vámonos por la parte de los alimentos y vamos a ir descartando. El caso es que es al polen, que es alérgico, y al polvo. Entonces, como que uno con cierta regularidad intenta limpiar, ya no, porque él es un hombre grande y adulto. Yo le digo, mi amor, administra tu alergia. Exacto. Y aprende a vivir con ella, pero son muchos factores externos que uno debe de identificar, ¿verdad? Porque las alergias muchas veces, y corrígeme si me equivoco, se dan porque el niño desde pequeño presentó alguna intolerancia a algún alimento y uno se lo siguió dando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que las alergias se dan cuando tú reaccionas a la exposición, generalmente a la segunda exposición, porque tú primero tienes que exponerte una primera vez para que tu sistema inmunológico reaccione contra eso. Y mientras tú más lo expones, como dices, la reacción va a ser más y más. Entonces,
generalmente lo que recomiendan es suspender ese alimento por un periodo hasta que tu sistema inmunológico como que se le olvide y volver a reintroducirlo gradualmente. Los alimentos que lo permitan, porque hay alimentos que tú puedes durar años sin usarlo y tu cuerpo vuelve y reacciona a él. Pero cada día son más frecuentes las alergias alimentarias. Y algo que te voy a comentar, que pareciera que es responsable de todo ahora, es nuestra microbiota. Nuestra microbiota es nuestro intestino y todas sus hermosas bacterias. Nosotros estamos llenos de bacterias buenas, Sí. que nos protegen, que nos ayudan, que intervienen en muchas de las funciones, si no en todas. Y el mundo, con el estrés, con la cesárea, con la falta de lactancia materna, con el exceso de antibióticos, con el exceso de automedicación, con antibióticos en general, con los carnes que ya vienen impregnados de antibióticos porque esos animales se trataron con antibióticos, cuando tú te lo comes, están ahí. Entonces, eso ha hecho que tu microbiota intestinal no sea una barrera, sea un problema, vamos a decir, esté en deficiencia, por decirlo de una manera llana. Y ahora muchas de las enfermedades que estamos viviendo, esas alergias alimentarias, problemas inflamatorios de otros tipos, están relacionadas con una microbiota en problema. Por eso ahora está este boom de los probióticos y probióticos y probióticos y prebióticos y todo esto. ¿Sabes qué? Yo quisiera que los padres hiciéramos una pausa a la hora de elegir los alimentos que vienen con esa publicidad tan grande que te promete tantas cosas, porque, por ejemplo, a mí que me gusta el yogur griego, tú te paras en el supermercado y hay unas marcas que el porcentaje de azúcar es una cosa alarmante, y el de proteína un 1% y azúcar un 20 y pico %, y tú ves las loncheras de los niños llenos de azúcar. Entonces uno entiende que está haciendo algo bien, pero volvemos al tema de vamos a buscar, tírale una foto, entra a alguna aplicación, léelo, porque los porcentajes están ahí para uno tomar ¿verdad? La mejor elección, porque eso al final es lo que uno quiere hacer, darle lo mejor a... Y no es con intención, Luisa, porque lo que pasa es que, vuelvo y te digo, si yo voy al supermercado y yo escucho que el yogur griego es mejor que el yogur tradicional, y yo veo yogur griego, yo el primero que vea y que se acomode a mi bolsillo es el que me voy a llevar. Sí. El tema es que ese yogur, que es también procesado, tiene muchísima azúcar y por eso tiene un buen sabor, que no es lo mismo que yo pararme en una fábrica de leche, de esas que tenemos orgánicas, le dicen, le digo yo, pero las fábricas tradicionales, y tú compras un yogurt y a los 5 días, si no te lo has bebido, ese yogur no sirve. Está dañado porque ese está vivo de verdad, y los cultivos que tiene dentro están vivos. Esas bacterias también. Esas bacterias están ahí. Y lo ideal es, yo siempre le digo a los pacientes, compre el yogur natural sin azúcar y usted aprovecha, si lo va a usar, nueces, le agrega lo que usted quiera, agrégale un poco de fruta e incluso puede hacer un batido con el yogur y un poco de fruta si usted no quiere, o le machaca la fruta o le pone trocitos de la fruta que usted quiera. Esto es, miren, un paréntesis. Ustedes sabían que al guacamole se le echa yogur griego plain, mi amor. Usted coge su aguacate, aceite de oliva, la ramita de cilantro y el yogur. Eso queda de rico, cremoso, sabroso y saludable, que yo no les puedo explicar. Con un poco extra de proteína. Exacto, y con un poco extra de proteína. Pero hay que tratar de usar ese tipo de bebidas. Por ejemplo, las leches procesadas. Saborizadas, yo le digo. Eso es una cosa terrible. O sea, cuando tú ves la cantidad de azúcar que tiene una leche saborizada, eso... Pero es que eso es hasta contra de Dios, porque ¿y qué leche viene saborizada? No, y yo digo a los pacientes... La leche de la vaca. Mis pacientes saben que le digo que lo único que la naturaleza nos da líquido... Ahí vamos a llegar. Agua, agua, leche, agua de coco. Entonces, se nos coge con cajitas, botellitas, envases, que eso no es de la naturaleza y estamos complicando el futuro de nuestros hijos y nosotros de camino. Porque nuestro bolsillo también sale más costoso. Terrible, sí, sale más costoso. O sea, todo lo que he procesado sale más costoso. No, y costoso sale la consecuencia de consumir esos alimentos. Tú mencionaste dentro de varios aspectos que se han normalizado y que una es la cesárea y la otra la lactancia. Yo ahorita estaba en el salón y encontré a una mami con sus 2 cositas aquí pegadas ahí en el salón y yo feliz. Yo soy pro lactancia.
Eso no, paréntesis, eso no te hace ni mejor ni peor, mamá. Es una elección, es un tema de que tú decidiste, de que hiciste lo imposible, porque no vamos a romantizar la lactancia. Es dura, es dolorosa, es exigente, es demandante, es agotadora. Yo lloraba con Valeria y tener muchachos después de los 37, como en el caso mío, que me dijeron que era un embarazo geriátrico, que yo todavía eso no lo supero. O sea, ella fue la que yo menos le di, que le di 1 año y 8 meses, después los demás 2 años. Y ella estaba ahí y conversamos. Y yo le dije, ay, sí, yo lacté a mi hijo. Ella me dijo que el primero le había dado 1 año y 2 meses. Y eso, llegamos al tema del desayuno. Y ella me dijo, mira, ¿tú sabes qué me pasa? Que yo estaba con un grupo de madres y ellas se sorprendieron de que yo le diera desayuno al niño. Y también de que yo lactara a mi hijo. O sea, habla de esos beneficios, todos lo sabemos, se supone que es lo natural, es lo normal, somos mamíferos amamantando a nuestros hijos. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se ha comercializado tanto el tema de las fórmulas y por qué lo hemos dejado de hacer si es algo tan natural? Bueno, mira, Luisa, pienso... La de la pantalla, perdón. La mamá que lacta con la pantalla. No me bueno, dejes lo que esa. pasa es que No me dejes esa. el primer regalo que le puedes dar a tu hijo cuando nace no es una gran fiesta de baby shower, no es ninguna revelación de sexo, no es una habitación como si fuera un safari de África o como si fueran nubes y estrellas. El primer regalo es el parto vaginal. Tratar de tener un parto vaginal. Porque ese paso Por el conducto. por el canal, así, todo lleno de bacterias y todo lo que haga, es lo que va a determinar la microbiota de ese niño. Y en muchos, muchos, muchos casos es el que va a determinar el estado de salud de ese niño, siempre que se pueda, porque sabemos que hay indicaciones Condiciones que y no condiciones lo que permiten. no lo permitan, pero no planificar la cesárea antes de que llegue el momento final, sino vamos a mentalizarnos para hacer lo posible por tener un parto vaginal. Se cree que es más doloroso, pero es que la recuperación es muy rápida y eso es lo anatómico y lo fisiológico. Yo tengo las dos experiencias y si tú me das a elegir entre parto y cesárea, yo elijo 1000 veces parto. Sí, es que es más fisiológico, tu cuerpo vuelve, no es una herida, el proceso de cicatrización de la cesárea es terrible y todo lo que se incide ahí. Y las capas de piel que hay todo que abrir. eso, exactamente, pero el parto yo creo que ahí comenzó el regalo más grande que le puedes dar a tu hijo inicialmente, de entrada, es ese parto vaginal, para que se impregne de bacterias, para que tenga un buen sistema inmunológico y esté listo para la batalla, porque estar vivo es una batalla, ¿verdad? Sí. Y el segundo gran regalo, que luego se convierte en más grande que el primero, es la lactancia materna, sobre todo el apego al niño, ese piel con el niño, desde que nace, ese reconocimiento de tu olor, porque ya él te conoce, porque ya desde dentro conoce tu voz, conoce tu olor. Eso cambia el estado mental del niño para siempre. Hasta el de nosotras. Sí, no, porque tú como madre, cuando estás en ese momento, es tu momento sagrado, doloroso, te agotas, estás con sueño, estás todo. Yo creo que la lactancia, yo le decía a mis amigas, eso es lo que más te puede despeluñar, así como que tú te despeluñas así en los primeros 2 años de vida del niño. Y hasta te puedes divorciar porque sí, uno se aburre. Acaba con todo, pero es un buen regalo. Se ha visto y está demostrado que la lactancia materna disminuye las posibilidades de que un niño tenga diabetes, de que un niño desarrolle obesidad en el futuro, de que un niño tenga síndrome metabólico, hipertensión, enfermedad cardiovascular, menos riesgo para enfermedades infecciosas, un sistema inmunológico más competente, más fuerte y una salud mental más íntegra, porque ese contacto piel con piel, ese momento que yo comentaba el otro día, que me sorprende que ahora se están usando aplicaciones para lactar. Sí. Y yo decía, suelta esa aplicación, olvídate de ese teléfono y conéctate con ese niño, porque la conexión que hay entre tú y él no es una pantalla que te lo va a No. Es para saber si estoy dando mucho o poco. Suelta que él sabe hasta dónde llega. Y cuando tú sientas que él soltó y que estás jimiqueando, te cambias a la otra mama. Paréntesis, cámbialo. Para que no le pase que una le quede más grande y otra pequeña, como me pasó a Moa.
una paradita en el ombligo y la otra mitad de la barriga, y yo estaba desconcertada. Hay que cambiarlo porque uno se amaña, como que tú estás mejor y te acomodas a ese seno y ya. Bueno, pero después eso se resuelve, pero quedan cambiar así. cuando sientes que tiene, tú lo cambias, pero yo creo que el momento más lindo de la lactancia es el contacto visual con ese niño. Cuando el niño, yo digo que me acuerdo cuando mis hijos soltaban la mama, el seno, y me miraban y se reían, con la boca chorreándole leche. O te mordían, porque los míos me mordían y me miraban. Para ver, estás ahí, estás conmigo, estás conectada. Sí. Y el poder ir acariciándolo, porque la caricia es maravillosa. No es solamente por toda la sensibilidad que tenemos en la piel, es por todo el efecto que tiene en el cerebro, por las sustancias buenas que se liberan cuando yo acaricio a mi hijo o cuando me acarician a mí. Y ese contacto... Es que es un momento tan íntimo. Eso es demasiado perfecto. La lactancia debe ser íntimo, eso no puede estar entre un... Si tú tienes que hacerlo entre un grupo de gente, tú lo haces. Pero si tú te puedes aislar para conectarte... Ay, yo no tenía ni un cc de vergüenza. No, pero no es por la vergüenza. No, te digo yo. O sea, como que si me tocaba en un sitio y Brian tirándome toallitas encima y yo mismo. Porque no tiene que ver con la vergüenza. Yo digo ese contacto tan maravilloso. No, porque después que tiene más de 6 meses, ellos te la sacan, se la meten en la boca delante de quien sea y como sea. No tiene, y ya después que tienen un año, yo digo, ven a la teta y no a la mamá. O sea, sí. La mamá se convierte en una teta gigante. Después ya no quieren a uno, porque yo le digo, ¿quieres tu tetica? No, pero ya esa es otra etapa. Pero la lactancia es, bueno, junto con el parto, yo creo que en ese regalo es que tenemos que invertir. Ese mentalizarnos desde un principio. Además es más económico. No, y el parto es un regalo para nosotras también. La recuperación en todo el sentido. Pero es que a mí me tiraron una toalla y la muchacha me dijo, párate a bañar. Y yo le dije, pero yo acabo de parir con 19 años. Yo acabo de parir. Y ella me dijo, no, tú lo que hiciste fue parir. Como nada. Y yo me estaba lavando la cabeza. O sea, no había ningún tabú de que me iba de una cosa si yo me lavaba la cabeza. Y como no tenía ayuda en ese momento, yo estaba en mi casa los 2 días, porque te dan de alta al otro día. O sea, parí, al otro día estaba en mi casa, cocinando y normal. O sea, una vida, normal. Exacto. Y después con la cesárea, yo vi a Dios comiendo arroz del dolor. Sí, porque es terrible, ¿no? Y aparte que te ponen una anestesia diferente que para el parto. Que yo cambié, yo te hice el cuento. Nosotros lo hablamos hace unos días en un cumpleaños que estábamos, que cuando yo estaba con ese ginecólogo, que él me dice, mira, el producto es muy grande, tú vas a tener que tener cesárea. Yo le decía, producto, a mí no me gusta que me lo dijiste. Me dijiste, Luisa, no, es que nosotros le decimos producto. Yo me ofendí cuando ese hombre me dijo, di que el producto. Digo, ¿qué producto? Yo tengo un hijo. Yo cambié de doctor, porque yo dije, pero es que yo voy a dar a luz, y ya yo parí uno, yo voy a parir el otro, pero yo tenía unas condiciones de operaciones de salud grave antes que no me permitían por la pared parir porque tengo algo amarrado, entonces era es que hay situaciones, condiciones que no lo permiten. Lo que no creo que deba hacer es mi primera elección por miedo. Sí. No, es que yo no quiero, que a mí me da miedo, porque también exageramos a veces en que si hay mucho dolor, que si hay... Eso es fisiológico porque antes se paría hasta sin un obstetra, o sea, era algo muy natural. Una partera. Y claro que habían complicaciones en algunos casos cuando el parto no era... Hasta con la cesárea. Cuando el parto no era lo fisiológico para ese niño. Pero eso es, el niño sigue el canal, lo sigue. Y en los países... digamos, más desarrollados, ni siquiera se hacen la incisión, la episiotomía, sino que deja que se desgarre lo que haya que desgarrar porque es fisiológico y luego se reparan. Y la verdad es que si se puede, eso es maravilloso. Yo que trabajo con enfermedades metabólicas, puedo decir que en todas las publicaciones se insiste tanto en el parto como en la lactancia para disminuir los riesgos cardiometabólicos en los pacientes. O sea que hay que hacerle caso. Entonces, primer regalo, el parto natural, tanto para ellas como para nosotros, por temas de recuperación, por la fortaleza de inmunidad que les regalamos. Y la lactancia como el primer alimento, ese calostro, esa conexión, también viene el regalo para nosotros porque rebajamos 1 por cansancio y 2 porque estamos alimentando a un bebé. Exactamente. Y eso es maravilloso. La verdad es que yo entiendo que
es el mejor regalo que podemos dar, pero todas lo podemos dar, Carmen. Pues la verdad es que todo deberíamos poderlo dar. Sí. Hay razones a veces o situaciones que pasan a algunas pacientes que les impide lactar. Uno no tiene que juzgar a nadie porque cada quien, ¿verdad?, es él y su situación o su realidad, pero creo que hay que poner la mente y el alma en tratar de hacerlo. Yo siempre creí que mientras yo tuviera la tranquilidad y la paz para yo lactar, o sea, como que yo sabía que yo iba a hacer eso y yo no quería que nada ni nadie interfiriera en de hecho, lo digo por si en algún momento ustedes tienen opiniones como me pasó a mí con mi primer hijo. Mi mamá me decía, te vas a secar, ya esa teta no le hace nada a ese muchacho, ya después de los 6 meses nada. Y mira, ese instinto de yo querer seguir lactando, yo no dejaba de hacerlo. La lactancia se recomienda a los 2 primeros años, que es cuando se debe consumir lácteo. No todo el mundo la puede, ¿verdad?, completar. Solo seno los primeros 6 meses, sin nada más, y ya luego comienza la lactación, que es la introducción de comidas diferente de la leche, que debe ser organizada también, por lo que dijimos inicialmente. Pero es que la lactancia es en todo el sentido que te beneficia, o sea, es algo que incluso hay muchas publicaciones de menor riesgo de cáncer de mama en las pacientes que lactan que en las que no lactan. Y eso es maravilloso, o sea, otro plus que tiene ahí la lactancia, o otro aspecto positivo que tiene. O sea, Hablando de la leche, en estos días una de las profes me dijo, Valeria no trae leche al colegio. Yo nunca le he dado fórmula a mis hijos. ¿Es necesaria la fórmula? ¿Es marketing? Luego de que uno lee con los años y va adquiriendo más conocimiento y madurez, uno se va enterando de que no es necesaria después de cierta edad. ¿Qué tú opinas? Bueno, la leche es importante en el primer año de vida, que idealmente debe ser la lactancia materna, pero en los casos en que no se puede o por la razón que sea, se pueden utilizar las fórmulas, ¿verdad?, que están destinadas para las edades que tengan los niños comprendidas, porque yo no le voy a poner leche de vaca directa a un niño recién nacido, o no debe ser. Pero la leche como alimento como tal, el primer año de vida es muy importante por lo que tiene que ver con el aporte de proteínas. Luego del primer año que el niño come comida, eso es parte de la comida. Yo le digo, si usted le va a hacer una maicena, porque a usted se le ocurrió que eso era lo que iba ese día, la leche que tiene la maicena sigue siendo leche, no tiene que ser que se tome un biberón, esa es leche. O aquí que usamos mucho los batidos de fruta con leche, pero no tengo que tener una toma que si te tienes que beber un biberón de leche 3 veces al día, eso no es necesario, o sea, ya no es obligatorio. Hay pacientes que la van a necesitar, pacientes que tienen trastorno de deglución o pacientes que tienen alguna condición donde la dieta debe ser líquida y se utilizan las proteínas que tiene la leche combinada con otros alimentos, que ya esos son otros casos. Pero no es que un preescolar o un escolar tenga que beberse la leche como de manera como una rutina. Y hay que tener muy pendiente qué leche también utilizo. Hay leches que tienen un contenido de azúcar muy alto y hay leches que tienen otros aditivos que no son la lactosa. Y entonces todos esos le cambian el sabor también. Y hay muchas leches que son adictivas, que el niño no puede, si no es esa leche, yo digo, pues eso es maravilloso, no la compre y así ya va a dejar de beberse, ¿me entiendes? Porque es como un mecanismo bastante fácil. Pero hay que tener mucho cuidado. Y estar consciente de que la leche no es un alimento, como que tú dices, y él se tomó un vaso de leche. No, eso no es una comida Luisa, completa. El planteamiento es, que lo hace un pediatra muy querido y de la familia, es que tú nunca has visto una vaca pegada de la teta de otra vaca, ni has visto tampoco un caballo pegado de la teta de la yegua. O sea, seguimos siendo grandes y seguimos tomando leche como si fuéramos niños, y los niños ya están grandes que corren y hacen una vida. Yo digo, pero en la naturaleza, los becerritos después de cierta etapa ya no se pegan de la mamá, ya comen hierba y eso es suficiente, porque es hasta un punto donde debemos consumirla. Y sí la podemos utilizar como parte de la comida, lo que me refiero es que no tiene que ser obligatorio que yo me pase el día. Y que no sustituye una comida. Jamás sustituye una comida, es que parte de una comida. Mucho lo veo, él no comió, pero él se tomó un vaso de leche. No, es que ese vaso de leche había que agregarle una fruta, había que agregarle un víver o una rebanada de pan, y había que ponerle una proteína, que podía ser jamón, queso, huevo,
un pescado, salmón, lo que fuera. O sea, tienes que, para que ese vaso de leche sea parte, tiene que tener otros acompañantes ahí. ¿Alimentarse bien es costoso? Depende de tu elección, ¿verdad? Dicen, yo le di, a veces en mi querido hospital, ¿no? Yo le di una empanada y un jugo, porque usted sabe, yo no tenía nada más. Y yo le digo, mire, Sale como más lo que a caro. usted le costó la empanada y el jugo, usted compraba guineos, rulos, batata Y dos ya huevos. y 2 huevos. Yo Y creo era- que es más un tema de educación, Sí. educación. Puede salir caro las dietas especiales. Por ejemplo, pacientes que tienen algunos trastornos alimentarios o que tienen alergias alimentarias y que tienen que utilizar dietas restrictivas, bueno, a veces las opciones que tú tienes no son tan económicas, pero también si tú puedes comer víveres, tú resuelves el desayuno y la cena con víveres y no son tan costosos, ¿me entiendes? O sea, Yo que como huevo todos los días. hay que organizarse. Nosotros hemos perdido nuestras maravillosas costumbres. Sí. Nosotros somos un pueblo de comer mangú y víveres. O sea, aquí lo que se comiera eso. Cuando yo era chiquita era Arroz, vital habichuela y carne. una paila de víveres hirviendo a las 6 de la mañana para uno irse representado, bien desayunado, claro. Y la cena, que generalmente era temprano, entre 5 y 6, 7 como mucho de la noche, víveres otra vez. Y tú te pones a ver y no había tanta obesidad. No había tanta acúmulo de grasa localizada, tanta celulitis, porque tú puedes, ahora casi todo el mundo tiene celulitis, Niñas. ¿no? Y de De todas las 15. edades. No, pero alarmante que tú veas niñas con cuerpos súper desarrollados, que no tiene que ver con un desarrollo de que creció, sino como que tú dices, pero ¿por qué Por el tanta? consumo de azúcares simples, industriales. De azúcares, incluso tú tienes niños de 3 años con celulitis en el abdomen, que tú le ves la Sí. barriguita llena. Que y se ya- lo aplaudimos, porque la mamá coge y dice, ¿viste cómo está de rollo? Eso, ¿tú viste esos rollitos? Como usted se está bien papiado. Y todo, Sí, no, pero gordura no es salud. lamentablemente esa obesidad en los primeros años de vida te predispone a obesidad en el resto de tu vida. También, para no dejar ir, Carmen, teníamos un caso cerca de un niño que tenía el colesterol alto y era delgado. Eso no tiene que ver con gordura. No, porque hay niños que son delgados no porque no coman y no porque coman mal. Hay muchos niños, o no coman mal, hay muchos niños que son delgados porque esa es su contextura, porque la familia es así, o porque es muy dinámico, muy atleta, pero vive comiendo, no sale de cadenas de esas que venden alimentos que no son tan buenos, uno. Y tenemos el otro caso de pacientes que tienen dislipidemias o hipercolesterolemia, hipertrigliceridemias familiares. Que Son lolemia. eso es familiar y entonces yo trato con una alimentación sana de estar lo más cercano a lo normal, pero no es que necesariamente lo consiga. Otro caso está en pacientes que, bueno, tienen algunas condiciones metabólicas, enfermedades metabólicas que incluyen una producción endógena de colesterol o de triglicéridos, o sea, que no tiene que ver con lo que me como, no tiene que ver con la genética, pero yo tengo una condición como tal que hace que yo fabrique o produzca ese tipo de grasas. Entendido. Ya para cerrar, Carmen, y creo que va a ser de ayuda para todas las madres, porque me pasó una vez que tenía unos niños en casa y uno de ellos, había una pijamada, ¿sabes? Tu hijo estaba ahí y a un niño tenía una diarreíta y me decía, tía, porque eso no tiene un cese de vergüenza, lo amo. Tía, yo estoy malo, yo estoy directo, tía, yo estoy malo, yo estoy directo. Y yo llamaba a la mamá porque yo no sabía qué hacer y uno no medica niños ajenos. Y llamo a Carmen y le digo, Carmen, tengo a fulanito que está malito de la barriga y ya ha ido como 4 veces al baño. Y tú me dijiste, esto, dale esto. ¿Cuáles son esos medicamentos que toda madre debe de tener por precaución? En ese caso fue un probiótico. Eso mismo, un probiótico. Un probiótico. Que me salvó a mí también, porque yo estaba por Italia en una farmacia donde una muchacha que no hablaba español, no hablaba inglés, nada más hablaba italiano, y yo no hablaba italiano, y yo estaba mala del estómago, y yo lo googleé mal, no me salió, y después yo puse para la flora bacteriana, y salió, y le dije, esto, y me salvó. Entonces, ¿cuáles son esos medicamentos? En mi caso, yo le tengo pánico a las alergias y yo siempre ando con un antialérgico encima, para arriba y para abajo, porque le tengo pánico. Una fiebre tú la puedes controlar con medios físicos, agua, paño, pero una alergia, yo le tengo pánico. ¿Cuáles son esos que no deben de faltar en la casa de ninguna mamá 24/7?
Bueno, mira, nosotros no somos fanáticos de la automedicación, pero hay medicamentos que le dicen off-label o que se pueden vender sin receta, ¿verdad? Ok. O de venta, perdón, off-label no, sin receta. Sin Off-label receta. otra cosa, sin receta. Y pues tú mencionaste el acetaminofén, que no puede faltar. Los probióticos deberían estar en la casa para una diarrea que se presente en un viaje, en un momento, porque nos pueden sacar del apuro, ¿verdad? Los sobrecitos de suero orales o un suero preparado oral, porque Para en esa hidratar. misma diarrea, la deshidratación es la que descompensa al niño. Sea por fiebre, sea por vómitos o sea por diarrea, hay que tener siempre un suerito ahí frito en la nevera para tú probar tolerancia o tratar hasta que llegues donde tu pediatra o si estás en un lugar lejano. No recomendamos los antieméticos, los medicamentos para los vómitos, porque los medicamentos para los vómitos pueden tener efectos adversos serios. Y un paciente que comenzó vomitando puede terminar en la emergencia por un síndrome que se llama extrapiramidal, que nadie, ningún papá lo quiere ver. Okay. Pero una crema con antibiótico, de esas que venden hasta en las boticas populares, los antialérgicos, tanto tópicos como antialérgicos que son vía oral, es como parte de tu botiquín que tú debes de tener. Para la diarrea los probióticos sirven, pero también a veces hay medicamentos que se utilizan, el Pepto-Bismol, por ejemplo, que es algo, caolín y peptina, y eso no es nada, tú puedes tener para un momento, porque una diarrea te puede complicar, Sí. una salida o una noche, y tal vez no puedes desplazarte. Eso es lo básico, analgésicos, antialérgicos, un probiótico, algo para la diarrea, con eso y los sueros de rehidratación oral. Con eso tú puedes ir jugando hasta llegar a una emergencia. Los analgésicos, el acetaminofén es de los analgésicos que son más nobles, pero no podemos darlo como queremos. Si yo le di un analgésico a mi hijo porque tiene fiebre, yo debo esperar que ese medicamento haga efecto y no puedo administrarlo antes de las 6 horas. La causa número 1 de intoxicación medicamentosa en preescolares, en niños menores de 5 años, son los antipiréticos y el acetaminofén es el principal. Porque uno tiene fiebre, le da su cucharada, sigue con fiebre, le da otra cucharada, ya van 2 horas y la fiebre no pasa y le doy otra dosis. Hay que tener la paciencia de usar los medios físicos. Comienzo con los medios físicos y si no lo logro, puedo agregar el antipirético, en este caso acetaminofén, y luego sigo con mis medios físicos, porque lo ideal es bajar la temperatura con medios físicos. Pero porque no me puedo pasar de contenta. La fiebre no es mala. No, la fiebre es un mecanismo de tu cuerpo para ayudarte a eliminar el virus, la bacteria, y es un signo, hay un tema, hay un problema. Entonces, y es una alerta, te está diciendo que hay algo que no está bien. Mi esposo se altera porque yo agarro a la niña, me pasaba con el mediano también y me meto en la ducha. Oye, me dice abusadora. Y yo le digo, no le ponga mucha ropa, déjala ligera porque tiene su cuerpo que botar ese calor. No, arrópala. Y yo, no es así. Así es como lo estás haciendo bien, de verdad que sí. Pero aún así, haciéndolo bien, uno tiene sus dudas, eso es increíble. No, pero hay que darle el tiempo. De hecho, yo le digo a los pacientes, si la fiebre es de 38 o menos, no lo medique. Permita que esa fiebre haga el trabajo, porque el trabajo que está haciendo es aumentando la temperatura, tratando de eliminar el virus, la bacteria o el germen que tiene. Ahora, si tú ves que ya va 38,5, 39, y sobre todo si son niños muy pequeños, los menores de 5 años, y persiste, no, estamos hablando de un tema de que me comenzó una fiebre esta noche y no es seguro irme por una emergencia y no es necesario. Tampoco hay que salir corriendo a una emergencia porque tu hijo comenzó con fiebre. Vamos a ver qué está pasando, porque hay pacientes, y le ha pasado a todo el mundo, que hacen una fiebre y ya, pasó ahí. Porque su sistema inmunológico tuvo la capacidad de batallar ese virus. O pasó la noche con fiebre y al otro día se levanta como si no pasó nada. Porque el niño tuvo la capacidad. O sea, debemos darle la oportunidad al cuerpo. Ahora yo necesito, Carmen, que para despedir este episodio, tú nos des un mensaje, pero no un mensaje solamente de la pediatra, sino de la mamá, que tantas veces uno se cuestiona si lo está haciendo bien. Y tú como tienes tantas herramientas, porque tienes lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ese conocimiento, la tranquilidad de saber cómo responder ante X situación, tú nos dejes saber, porque lo sé, porque lo he vivido contigo,
que también tú tienes tus inquietudes como mamá. Entonces, ese mensajito para todas nosotras, diciéndonos que, óyeme, con lo que tenemos lo estamos haciendo maravillosamente Pues, bien. Y que aunque pasen los años, uno siempre va a tener, como yo que tengo 921, ese interrogante de que, mierda, lo estoy haciendo bien, estoy fallando en algo. Bueno, Luisa, la verdad es que, como sabemos, ni vienen con el pan debajo del brazo ni con el manual en el otro. Entonces, cada hijo es tan particular y cada hijo es un reto. Pienso que hacemos el mejor esfuerzo y si estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por ellos, ya es válido. Hay que leer, hay que educarse, porque cuando tú estás, pero no educarme en Google buscando todo lo que yo quiero y concentrándome, sino leer sobre crecimiento, sobre desarrollo, sobre su desarrollo tanto físico como psíquico, porque ambos, y el espiritual y el emocional en todo el sentido, la integridad de tu hijo, tratar de investigar y saber que no lo vamos a hacer perfecto nunca. Porque si fuera perfecto, ¿verdad? Ya no estamos vivos, eso no existe en este plano en el que estamos. Entonces, aceptar que nos equivocamos con ellos y volver a intentarlo otra vez. Tratar de cumplir con 4, yo le digo a mis pacientes y a mis hijos también se lo digo, es que hay 4 funciones que yo tengo muy importantes que garantizar con ustedes y hay que hacer lo que se pueda. Lo primero es que ustedes tengan una buena salud mental, tratando de que tengan interacción con personas, deporte, o sea, involucrarse en actividades físicas, con grupos o solitarios, explorar la naturaleza, tener el contacto con una planta, con un río, con un monte, no quedarnos ahí nada más en el apartamento encerrado, bajarle las pantallas, quitarle la pantalla y ponerle la cara y el enfrentamiento con el mundo real, que a veces soy muy bueno hablando con mis amigos a través de la red, pero no tengo esas mismas Interacción. capacidades para yo poder interactuar con el mundo en la vida real y trabajar seriamente la nutrición. Si nosotros garantizamos que nuestros hijos tengan una nutrición adecuada, si los ponemos a hacer ejercicio, trabajamos quitando las pantallas y dándole dominó, baraja, parchés, un lápiz, todas esas cosas que váyase para el patio, aburrase y haga lo que usted pueda, yo no sé, haga lo que quiera, invente. Ponte detrás de la oruga. Ponga mucha mano y haga lo que quiera. Y duérmete temprano. El sueño, que lo hemos perdido, terrible. Nuestros niños cada vez se acuestan más tarde, más agotados, se levantan más agotados, más molestos, con ansiedad. La mitad de los niños se están comiendo las uñas y eso es una manifestación de ansiedad. Yo creo que trabajar esos 4 aspectos, no tienen que ser superdotados, no tienen que tener graduarse ultra plus, triple A, no, eso no es necesario, ni garantiza tampoco el éxito de nadie, eso no sirve. Es que el niño sepa que tiene que cuidarse, que de él depende tener una salud mental, porque poco a poco se lo podemos transmitir, que tenga el contacto con la naturaleza y que sepa que nos caemos, nosotros como padres 1000 veces, pero que uno se levanta, se limpia lo pelado y sigue para adelante porque no hay de otra. ¡Ay, qué Somos guerreras. Yo quiero finalizar diciendo que al final los límites se los pone uno a los hijos y lo enseña. Yo le digo a los míos que nosotros le vamos a dejar educación, valores y amor, que esa va a ser nuestro legado. Y cuando tú hablabas ahora, que ya yo lo iba a dejar, pero mencionaste la parte de la pantalla. Señores, las redes sociales están haciendo mucho daño a nuestros pequeños. El mío, cuando cumplió 13, que fue reciente, me dijo que todos sus amigos tenían redes y que él quería tener una. El mío tampoco tiene. No, y yo le respondí, tú sabes que los niños de África quieren comida y le hacen falta zapatos. Y él se quedó así mirando y me dice, mami, pero yo te estoy hablando de mí. Yo le dije, pero yo te estoy hablando de los niños de África. O sea, de querer, todos queremos algo. Uno debe de enseñar a poner límites y tener hijos sanos. Sanos porque tienen una vida de contacto con personas y no a través de una pantalla. Gracias, un placer, Carmen, Luisa, por estar aquí. Por es importante que sepan, porque yo sé que ustedes van a querer ir donde Carmen, ya ella está llena de pacientes, pero ustedes van a ir para allá. Ella está en el 4º piso, en la Clínica Real, ¿verdad? En el 5º piso. En el 5º piso. Y Alcedo, que es el neumólogo, que es una estrella. Déjenme decirle que yo estaba en consulta con la pediatra de Valeria y ella me salió con unos valores. Y la pediatra me dice, te voy a referir donde una endocrinóloga. Y cuando me dice el nombre, yo,
Ella es mi amiga. Tú no me estás refiriendo a donde nadie, mi amor. Tú le conoces, pero sus hijos son amigos de mi hijo. Y yo, perdón, pero tengo que presumírtelo. Están ahí en la Clínica Real. Yo sé que tú trabajas en muchas otras instituciones de menos... Estoy en el Hospital Robert Reed Cabral. exacto, también. de menos poder adquisitivo, Sí. que trabaja con los menos y eso habla muy Y en el bien de ti. Hospital de la Diabetes a la orden también. Ay, yo te amo. En el INDEN. y en también endocardio, estoy en endocardio y también. también para La Vega. Ah, en La Vega los sábados. Sí, Y no, en pero La Vega los Luisa, sábados. a ver, Bueno, pues ya ustedes saben dónde es. Dime. Clínica estoy en el Real. Centro Médico Real, estoy en endocardio, en el Endocardio. Hospital de la Diabetes, en el Robert Reed Cabral. No sabemos cómo ella lo hace, pero lo hace. Uno se distribuye. Uno se distribuye. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un placer por estar. a ti por invitarme. Y a ustedes por la sintonía. Yo sé, porque si no les gusta, yo le quemo un cabello, que este episodio les va a encantar. Hasta la próxima. Gracias, Luisa, de verdad, por la invitación. Ay, Dios mío. Yo te amé. Ah, Luisa. Dime, no.